Amigos de toda Iberoamérica, nos vamos a Ciudad de México para conversar con uno de los investigadores del team de Kaspersky Labs, nuestro amigo el señor Roberto Martínez, con quien vamos a estar abordando acerca de lo recientemente detectado por Kaspersky, un virus, un malware que permite extraer dinero, la plata, sin ser ni tener cuenta alguna en esa entidad financiera. Bienvenido acá al programa. Muchas gracias. Bueno, acerca de lo que ustedes han descubierto, amigo Roberto Martínez, miembro del team global de investigadores de Kaspersky Labs, ¿qué está pasando en Ciudad de México? ¿Qué está pasando con los hackers? ¿Y cómo le han podido dar este golpe a las entidades financieras mexicanas? Si tú te pones a pensar realmente detrás del desarrollo de malware, existe una motivación. Anteriormente los virus se creaban solamente con el fin de lograr a lo mejor tener acceso a un equipo, mandar algún mensaje, era más bien algo más activista, algo más de algún movimiento, de algún apoyo, o simplemente por diversión, ¿no? Esto ya cambió, realmente se dieron cuenta que a través del malware se podrían generar ingresos, se podrían monetizar, y entonces fue que comenzó a utilizarse la tecnología con el fin de obtener recursos financieros, atacar directamente el bolsillo de los usuarios, que es muy común. La otra opción, pues es obviamente directamente a las instituciones financieras. Entonces, hemos visto durante muchos años cómo, por ejemplo, los cibercriminales están utilizando distintas estrategias o formas de trabajo, por ejemplo, a través de correos electrónicos. Invitan al usuario, por ejemplo, a que visite su página financiera, que obviamente los va a redireccionar a una página falsa, y entonces les va a robar su información. Ellos vieron que otra estrategia que podría funcionarles bien era precisamente contra las instituciones financieras. Se dieron cuenta, al final un cajero automático, por ejemplo, es una computadora, un punto de venta es una computadora, y entonces lo único que necesitaban es, uno, conocer cómo funcionaba la programación interna de ese cajero, tipo de lenguaje de programación podría estar utilizando o qué tipo de librerías utilizaba. Y alguien que sepa desarrollo de software, lo único que se tiene que hacer es atar hilos y entonces simplemente intervenir en alguno de los procesos para hacer que el cajero, por ejemplo, le entregue la plata como él quiera, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto es importante porque frecuentemente cuando hacemos observaciones que, por ejemplo, los cajeros electrónicos, el 27% de los ATM tienen Windows XP, algunas entidades financieras se molestan con uno. Por ahí también existe el otro negocio de Microsoft, que es contratar con estas entidades financieras lo que ellos llaman el soporte extendido, que tiene que ser pago porque ya fue suspendido el XP. Pero uno se pregunta, si aún con este soporte extendido que tiene Windows XP, ¿qué es lo mejor que pueden hacer las entidades financieras? Y lo más importante, el usuario final. ¿Puedo o no puedo estar confiando en tal o cual entidad financiera porque desconozco cuál es su política de seguridad, que hoy en día debe ser un elemento muy importante a la hora de abrir la cuenta en una entidad financiera? ¿Y cómo puede Kaspersky ayudarnos en esto? Yo sé que Hoy, por ejemplo, el ataque va dirigido contra el banco, no contra los usuarios. De hecho, realmente el objetivo es extraer el dinero directamente del cajero sin necesidad de utilizar la tarjeta de ningún usuario. Pero eso no quiere decir que en un futuro cercano no se extraiga información también de los usuarios. Entonces, yo creo que es bien importante saber que tenemos que aplicar seguridad en capas, ¿no? Por ejemplo, un vector de infección de los cajeros era que el atacante tenía que tener acceso al cajero. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que tuvo acceso a ese cajero? Entonces aquí hay varias opciones. Uno es, el cajero pudiera haber estado en un área, por ejemplo, poco vigilada, sin alguna cámara, exteriormente expuesto, de apertura fácil, por ejemplo, del dispositivo donde está colocado el CPU y la pantalla. Y entonces el atacante tenía acceso, ya sea por CD-ROM, DVD o por un pendrive, a infectar el cajero. La otra alternativa es convencer a alguien que puede trabajar, por ejemplo, en alguna empresa que da mantenimiento a los cajeros, y entonces a través de esa persona desinfectar los cajeros. Entonces, la manera de reducir estos riesgos es, en el primer caso, implementar medidas de seguridad física, es decir, hacer un poquito más robusto o más complicado el acceso hacia el interior del cajero. En el segundo escenario es obviamente el tema de los controles de confianza, es decir, qué empresa le está dando
mantenimiento a mis cajeros, qué tipo de acceso les estoy dando, cómo lo controlo yo para evitar que se conviertan en un vector malicioso y obviamente el factor tecnológico. Tú preguntabas ahorita cómo se puede proteger internamente estos cajeros. En este caso Kaspersky ofrece, por ejemplo, su motor de detección incluso para terceros que implementan soluciones específicas para cajeros. Ciertamente Kaspersky está desarrollando ya tecnología para precisamente proteger el sector financiero, pero por otro lado hay terceros que lo que hacen es compran la tecnología de Kaspersky y en un mercado vertical, específicamente cajeros automáticos, es como los protegen. La ventaja, por ejemplo, en este caso, es que de la gran red de información que se recolecta diariamente, eso permite que más rápidamente un cajero pueda estar protegido contra una amenaza, por ejemplo, que acaba de surgir, ¿no? Entonces, esas son las características. Y obviamente, pues definitivamente tiene que haber una actualización de sistemas operativos, aún con el soporte técnico, aún con todo eso. Claro, eso es bien importante. Ahora, este malware que ustedes identificaron en México, ¿cómo se llama? ¿Cómo operó en estas entidades financieras? Bueno, es interesante esa pregunta que me haces porque no es la primera vez que sucede y no es la primera vez que inicia esto en México. Por ejemplo, inició hace un par de años con Plotus, que fue el primer malware que se conoció abiertamente que atacaba cajeros. Era un malware que estaba desarrollado, incluso la interfaz estaba en español, es decir, desarrollo muy local o muy regional. Funcionaba de una manera básica, realmente no era algo muy avanzado. Como te comento, si tú combinas los factores de facilidad de acceso al cajero, el hecho de que utilizan sistema operativo tal vez obsoleto, con el hecho de que se conozca el funcionamiento, pues entonces tienen la mezcla perfecta, ¿no?, para poder hacer un malware de estas características. De ahí se dieron evoluciones, por ejemplo, Carbanak, Tubekin, en donde ya se empezó a ver los cajeros automáticos como blancos de ataque. El más reciente que acaba de aparecer precisamente en México se llama Green Dispenser. Green Dispenser es un malware que permitía a través de los cajeros mostrar un aparente mensaje de que el cajero estaba en mantenimiento y algo interesante que llama la atención: ¿cómo controlas tú que solo las personas, por ejemplo, que te pagaron por tener acceso al cajero, al dinero del cajero, lo puedan hacer, y no otra persona que de repente llega y solamente ve que sale dinero y lo recoge? La forma de controlar era muy simple. Por ejemplo, ellos a través de un código de barras se aseguraban que la persona correcta era la que estaba teniendo el acceso al cajero. Entonces era la forma como se le dispensaba el dinero. Y en este caso, pues es interceptar, por así decir, el proceso de comunicación o de manejo de dinero para hacer que el cajero simplemente lo extraiga. Entonces es la persona que va a recoger el dinero, que normalmente se les llama cibermulas, es la que tiene el acceso directo a ese dinero. No puedo dejar de preguntar ya la parte final acerca de si este ataque que tienen los cajeros electrónicos en México puede ser replicado al resto de los cajeros electrónicos o ATM de Iberoamérica. Sí, bueno, de hecho es totalmente posible y ha sucedido. Por ejemplo, cuando surgió Plotus, la primera versión te platicaba que fue una versión en español, y a raíz de esa versión que surgió en español, posteriormente apareció una nueva versión ya en inglés, ya mejorada, con nuevas características y que comenzó a aparecer en otros países. Entonces, realmente, si es útil y les deja dinero, pues definitivamente se replica a otros lados. Incluso no necesariamente Latinoamérica, sino de otras partes del mundo, con otros lenguajes. Por lo pronto, pues lo más lógico es que si es un malware que se puede encontrar en español, se puede replicar de la misma manera a otros países de habla hispana, ¿no? Pero realmente no hay alguna limitante en ese aspecto. Claro, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros esta hermosísima mañana. Un fuerte saludo a la familia Kaspersky Lab, sobre todo Comunicaciones, que está en Miami, por habernos permitido esta entrevista contigo desde Ciudad de México. Es un placer y me da mucho gusto platicar contigo. Nos estamos viendo. Escuchamos al amigo Roberto Martínez. Él es investigador de Kaspersky Lab y miembro del team global de investigadores de Kaspersky Lab acá en Concafé Radio, Concafé Televisión. Un abrazo. Igualmente, hermano. Saludos.